Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Recuerdo. Hoy les presentamos nuevamente Museo Virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y hoy seré su guía en este recorrido. El objeto que vamos a presentar en el día de hoy está ubicado dentro del pabellón marítimo, que fue colocado dentro de nuestras dependencias en 1978. El uso de este pabellón, tal como le dice su nombre, hace alusión a todas las actividades vinculadas entre la sociedad magallánica y el mar. En este caso, el servicio de transporte, el servicio de cabotaje, el servicio portuario y en particular el objeto que vamos a presentarles hoy día tiene que ver con la cacería de ballenas. Entonces, este recorrido se llama Cazadores de ballenas en Magallanes, en alusión a una sociedad ballenera que se creó aquí en Punta Arenas y que funcionó a principios del siglo XX. Antes de iniciar el recorrido, les señalamos que esta presentación puede contener algunas imágenes o fotografías que pueden ser perturbadoras. Y esto es porque en realidad antiguamente la caza de ballenas era una industria que se daba en los mares del planeta y hoy día hay otra consideración con estos animales donde ha habido un proceso de sensibilización producto de la cacería que ha llevado, cierto, a que esta especie esté incluso en peligro de extinción. Por ende, les sobreavisamos que no queremos herir sensibilidades, pero hay algunas fotografías que quizás puedan no ser de su agrado, pero son parte de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con este recorrido en donde podemos ver en la fotografía una serie de indumentaria que se utilizó por esta sociedad ballenera, en la cual funcionó a principios del siglo XX en una empresa que se llamaba la Sociedad Ballenera de Magallanes. Como hito de referencia podemos ver que en la gran novela universal vinculada a la caza de ballenas es Moby Dick, que es la historia de un cachalote blanco que le causó varios problemas a los cazadores de ballena, pero que en realidad esta historia está basada en una historia más bien de origen chileno. El origen de Moby Dick surgiría en Isla Mocha, en donde en realidad se contaba la historia de Mocha Dick, un cachalote blanco del cual más de un centenar de cazadores de ballenas no lograron darle muerte a este animal. Toda esta historia produjo que esta novela fuese escrita posteriormente en Estados Unidos y tuviera repercusión mundial. Pues bien, vamos a los orígenes de la caza de ballenas. Una ballena muerta era un golpe de suerte. Proporcionaba generosas reservas de comida y grasa, tendones para coser la ropa y elaborar líneas de pesca, y huesos para hacer casas, muebles, herramientas, armas y botes. De acuerdo a los historiadores e historiadoras relacionados con la caza de ballenas, se han planteado dos etapas en el proceso de cacería de ballenas. Primero, una cacería de subsistencia, en la cual estaría más bien vinculados a los pueblos originarios, y posteriormente, en la época ya de, digamos, las expediciones de ultramar, aproximadamente siglo XVIII, eh, vemos que comienza la caza comercial, o sea, donde ya la cacería de ballenas es más bien un negocio, no es solamente para alimentarse. Entonces vamos a ver cómo han ido evolucionando ambas empresas o ambos tipos de caza. Primero vemos esta fotografía donde vemos un grupo de pescadores, de cazadores de ballenas de Indonesia, que podríamos decir que practican la caza de ballena con un uso de subsistencia. Incluso hay
registros históricos, etnográficos, de acá del sector de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, en donde el escritor Thomas Main Reid publicó a finales del siglo XIX estos grabados en donde llama la atención ver este desfile o esta expedición donde se ve un grupo de personas que resultan ser del pueblo Yagán, que estarían transportando trozos de ballena que producto de una ballena varada o una ballena que fue hostigada. Pues los grupos cazadores de esta zona podían cazar la ballena o bien hostigándola o bien esperando que vare y esté muerta. Entonces así vemos cómo los grupos o pueblos más bien dicho originarios de esta zona practicaban cierto la caza de ballena u hostigamiento, y en el caso de aquellos pueblos que no practicaban la navegación, como el caso de los Selknam, ellos se alimentaban igualmente de comida de ballena, pero no la cazaban, sino que cuando la ballena varaba. En el caso del hemisferio norte, de acuerdo a vestigios arqueológicos, hay registros de Europa del Norte en donde habría caza de ballenas hace aproximadamente 8.000 años antes del presente. Aquí vemos en el dibujo una ilustración de una procesadora de ballena, pero es más bien una imagen ya de la época victoriana, donde vemos que hay todo un proceso industrial, pues la ballena es un animal que debido a su envergadura eh, puede generar toneladas y toneladas de alimento y en este caso particular de grasa, que era el principal objeto por aquel entonces, pues con la grasa de ballena se utilizaba para engrasar los objetos de la industria, así como también la iluminación, el alumbrado público, los faros, y tenía un sinfín de usos. Entonces vamos a ver qué ocurría aquí en Tierra del Fuego, en donde vemos este grabado, donde se ve una ballena varada y se ve nuevamente la imagen de fueguinos y fueguinas sacando trozos de ballena. Incluso aquí podemos ver en la figura principal que va una persona adulta con un arpón. Aquí en el fondo vemos cómo se van acercando los grupos en sus canoas para obtener un trozo de ballena. También está presente la cacería de ballenas dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios, pues es un animal que está presente en su mitología. Por ejemplo, aquí les muestro un fragmento de un cuento yagán, que se trata de un joven que se va a cazar una ballena que está cerca de su pueblo, donde estaban descansando, y aprovecha la instancia para ir a cazarla. Entonces, en este fragmento se los voy a leer a continuación. Este es el relato de Lasix, que es el joven principal. Es nuestra oportunidad. Si logramos cazar esa ballena, tendremos carne y grasa para alimentarnos por mucho tiempo, dijo el papá de Lasik. Pero nunca hemos podido cazar una ballena tan grande y fuerte en el mar, le respondió un hombre yamana. Ahora lo lograremos, porque la ballena está muy cerca. Vamos, todos a sus canoas. Los hombres tomaron sus arpones y las mujeres dejaron las chozas a medio armar. Todos subieron a la canoa para remar hacia la ballena. Entonces vemos que está presente en el mundo de los yaganes debido a que este animal proveía de alimentos y utensilios dentro de su cultura. Asimismo, vemos que en el mundo de los Selknam, una iconografía muy importante dentro de los espíritus Selknam que están presentes en el Jain es esta imagen que vemos que corresponde a Tanu. Tanu
representa a una ballena, en donde podemos ver toda la representación. Aquí vemos los cuatro cielos. El traje era confeccionado con arcos para dar esta forma triangular y amplia, y tiene un rol muy importante en donde cumple el rol de mensajera, pues Tanu es la hermana menor de Shalpen. Shalpen es un espíritu Segnam que después de la luna es el espíritu principal. De acuerdo a los escritos planteados por Gusinde, incluso por Bridge, eh, Chalpen también era una ballena. Entonces vemos que dentro del mundo Segnam está muy presente la figura de la ballena. También vemos aquí este grupo de mujeres que incluso, de acuerdo a lo apuntado aquí en la nota, ¿cierto? Se señala a la mujer Angela Loig, que en el centro de su cuerpo lleva pintada la misma pictografía que Tanu, la ballena. Esta mujer de aquí al lado, al parecer, también tiene las mismas marcas que serían estos puntos blancos. Además, podemos señalarles que la ballena no solamente era una fuente de alimentos, sino que también podía utilizarse en otras cosas, como por ejemplo este peine que se hacía a partir de las barbas de la ballena, o también aquí vemos un maxilar de un delfín que también era utilizado. Tal como les señalamos, dentro de las culturas fueguinas, la ballena tiene un rol y una función dentro de la cosmovisión muy importante. Aquí vemos un mapa que fue realizado por Martín Gusinde, en donde señala ciertos puntos donde habían lugares mitológicos vinculados con la ballena. En Bahía Inútil, en Bahía Lomas, en Bahía San Sebastián y en la desembocadura del Río Grande. También podemos ver que cuando había, por ejemplo, una hambruna dentro de los territorios Selknam, de los Harwen, se les pedía a los chamanes que invocaran a las ballenas para varar. Estaba dentro de sus poderes. Y de hecho, cuando esto ocurría, dentro de 3 días, por ejemplo, si un chamán convocaba una ballena y dentro de 3 días varaba una ballena, se le atribuía como acción del chamán y iba este chamán a cortar la ballena, y de hecho era un acto social muy importante, pues incluso si los clanes, las familias estaban en guerras internas, el motivo de un varamiento de ballena era un momento de paz en donde se invitaban y convocaban a todas las familias y todas las personas cercanas, pues era un motivo de compartir, de hacer fiestas, incluso de prácticas religiosas. En el caso de los yaganes, en el caso de los Segnam e incluso en particular de los Cahuéscar. Aquí vemos un extracto de un relato de Alberto Achacás, que fue publicado en un libro de Carlos Vega, en donde señala lo siguiente: de mi niñez, lo más bonito era la ceremonia de la ballena. Hacen una ruca tejida en la que trabajaban todos los hombres y las mujeres quedan aparte, perdón. Después se pintaban con cenizas de tizón negro bien pintados, y otros se pintaban con arcilla roja y también blanca. Eso era muy bonito y yo lo alcancé a ver. Cuando encontrábamos una ballena, cuando había un encuentro de ballena muerta en la playa y no se movía más, ahí estaba listo. Había que instalar la ruca ahí mismo y se hacía la ceremonia. Lloraban, cantaban y no sé qué miércoles hacían, pero a uno le llegaba a correr el alma, eso sí. Bailábamos, cantábamos a la ballena. ¿Será? No me acuerdo qué será a lo que cantábamos. Yo tenía 7 años. Entonces así vemos que la ballena está muy presente en estas culturas. Entonces, todos estos relatos vinculados entre la ballena y las culturas fueguinas nos hace pensar también
en cómo así nosotros hoy día disfrutamos de ver una ballena en el agua, cómo debe haber sido para ellos, ¿cierto? Como incluso en un sentido mágico, en un sentido eh, de alimento, debe haber sido un regocijo. Probablemente era un muy buen motivo que se junten a propósito de una ballena, porque tal como les señalaba, eh, parte de las características culturales de estos pueblos era la solidaridad, ¿ya? E incluso encuentros interétnicos, eh, como por ejemplo cuando se encontraban Yaganes con Segnam o Segnam con Cahuéscar, y eran capaces de dejar de lado sus problemas y poder comer todos juntos, ¿cierto? Incluso eh, repartiéndose tajadas de ballena, incluso guardándolas dentro de pozones de agua o realizando acciones para poder aprovechar al máximo este animal. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la otra casa, donde ya no es solamente de subsistencia, sino que está más vinculada a la casa comercial. Por lo menos para este recorrido hemos considerado tres antecedentes históricos. Primero, la creación de la Real Compañía Marítima por el Imperio Español en 1789, en donde se crea la Real Cédula que dice textual: hacer la pesca en los mares de mis dominios, en Europa, África y América, de todas las clases de peces propios para salar y curar, como también la pesca de ballena. Esto permitió, por ejemplo, la llegada de vascos en Brasil e incluso la creación de puertos balleneros en Uruguay y hasta las latitudes de aquí patagónicas en Puerto Deseado, en el sector de Argentina, en Argentina. Es notable mencionar a los vascos porque a los vascos se les ha vinculado constantemente con la caza de ballena por el logro técnico que alcanzaron y por la fama que alcanzaron producto de sus cacerías de ballena. En el caso chileno, tenemos a la Compañía Chilena de Balleneros, creada en Valparaíso y que funcionó entre 1871 y 1917. Finalmente, la Compañía Argentina de Pesca en 1904, que tuvo actividades desde Brasil hasta los mares antárticos, incluyendo las islas Georgias del Sur. Es importante acotarles que la Real Compañía Marítima, que en ese entonces España, ¿cierto?, cede este permiso para la caza de ballenas, que permitía que tanto barcos por aquel entonces ingleses, franceses, e incluso hubo un convenio con Estados Unidos para que tuvieran la libertad de cazar ballenas dentro del mar del Océano Pacífico, del Océano Atlántico. Entonces vamos viendo cómo poco a poco el hemisferio norte comienza a desarrollar diferentes técnicas y tecnologías para lograr cazar ballenas, eh, desarrollando tecnología en cuanto a las embarcaciones y a el uso de arpones para poder dar caza con estas ballenas. Primero eran cacerías en realidad con ballenas que estaban cerca de las costas, pero poco a poco fueron conociendo las rutas de ballena y comienzan a adentrarse en el océano y en los distintos mares y se produce la caza a mar abierto. Por lo menos en Chile hay antecedentes, de acuerdo al historiador Mateo Martinich, que señala que la cacería se dio a principios de 1785, más o menos en 1790, en donde se afirma esta industria en plena época colonial y que además contamos con la presencia de marineros
que provienen, en este caso, desde Estados Unidos. Leo textual. Algunos armadores se vieron afligidos por las circunstancias propias de la guerra angloamericana, de ruinosas consecuencias para la economía neoinglesa, en especial para la isla de Nantucket, centro de la producción de aceite de ballena, cuyo principal mercado era Londres. O sea, aquí ya vemos cómo poco a poco la caza de ballenas se traslada desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y poco a poco también adentrándose a los mares subantárticos y antárticos, donde pronto Punta Arenas va a ser protagonista. Para finales del siglo XIX, Punta Arenas había pasado de ser de una colonia penal a un importante puerto en el cual tenía como protagonista la industria ganadera. En este contexto llega a Punta Arenas el capitán noruego Adolf Andrensen en 1894, en donde venía convencido de que crear una sociedad que se dedicara a la caza de ballenas iba a ser rentable. Por ende, llegó a convencer a la empresa armadora Brown y Blanchard para convencerles de que se dediquen a la caza de ballenas. Por aquel entonces ya había conocimiento de la caza de lobos marinos y la industria peletera por todas las exploraciones que había realizado previamente José Nogueira. Entonces, esta empresa de caza de ballenas era bastante osada y para probar que era rentable tuvieron que realizar un par de viajes y finalmente, realizar un par de viajes para verificar que había un tránsito importante de ballenas y que era rentable la caza de ballenas en este maritorio. Fue así como se logra articular una empresa en comandita por los empresarios Mauricio Brown, Alejandro Menéndez y Pedro de Bruyn, creando así la sociedad Bruyn, Andrensen y compañía, donde los empresarios colocaban el capital y el capitán Andrensen ponía a disposición sus conocimientos. Para esto, el capitán Andrensen viajó a Noruega un par de veces para traer todos los implementos necesarios para la caza de ballenas, dentro de los cuales incluían barcos, herramientas y principalmente un artefacto que va a revolucionar la caza de ballenas que creó por aquel entonces, que era el arpón arriba de un barco. Recordemos que los cazadores de ballenas previamente se dedicaban solamente a cazar ballenas con arpones de forma manual, pero ahora ya era a través de un arma y un artefacto mucho más eficaz. Así vemos cómo se crea esta industria aquí en el sector sur de la península de Brunswick, en el sector de Bahía del Águila, muy cerca del faro San Isidro, y finalmente, para 1906, se logró constituir la Sociedad Ballenera de Magallanes, con su centro de operaciones en Bahía del Águila. Fue condicionada con una caldera, una herrería, una tonelería, cocina y varios edificios para la fábrica y el alojamiento de los trabajadores. Esta empresa, de acuerdo a los primeros registros históricos, eh, tiene una salida de aproximadamente 8.500 toneladas de aceite de ballena, lo cual se utilizaba para toda la maquinaria que por aquel entonces, en plena revolución industrial, era muy necesaria. También se utilizaba este aceite para la iluminación, del alumbrado público, de los faros, etc. Entonces vamos viendo que poco a poco esta industria comienza a agarrar fuerza. Aquí vemos una fotografía donde está el capitán Andrensen y en el fondo barriles de aceite que iban directamente a Europa. También aquí vemos una fotografía donde se ve a un par de hombres afaenando una ballena en el sector de Bahía del Águila para la producción de estos aceites. En un comienzo se utilizaba solamente el aceite, pero después vamos viendo que los derivados de la ballena también se van utilizando. Poco a poco comienza, como les decía, a ampliar la industria, pues les comienza a ir muy bien a estos cazadores. Y
poco a poco comienzan a abarcar más los canales magallánicos e incluso hasta llegar a aguas antárticas. Para la faena de caza de ballenas, habían modalidades de afaenamiento móvil, como por ejemplo esta fotografía que nos muestra cómo el buque Gobernador Bories era un barco de factoría en donde se procesaba el animal en el mismo barco. Estos barcos fueron traídos desde Noruega y aquí se terminaron de acondicionar. También utilizaban pontones, o sea, barcos que transportaban, en este caso, carbón principalmente, y que acompañaba a la flota que iba de cacería. Aquí vemos una fotografía del velero Cornelia Jacoba. Aquí vemos una fotografía del barco cazador Almirante Uribe. Y noten los elementos que, por ejemplo, es un barco a vapor y que también tiene este arpón principal que es el que le da un avance tecnológico de proporciones a la industria de la caza de ballenas. Este arpón, aquí lo podemos ver cómo justamente está a punto de atacar a un animal en donde se lanzaba un proyectil atado a una cuerda y después era jalada la ballena hacia el barco en donde probablemente moría producto de los arponazos que viajaban a una velocidad considerable y que realmente le hacía mucho daño. Aquí vemos una fotografía del arpón donde vemos que está a punto de ser lanzado, ejecutado, y estas aspas, después que están encarnadas en el animal, se abren y por ende destroza al animal por dentro, provocando la muerte. Aquí vemos dos barcos, el barco de caza Almirante Montt y el buque de factoría Gobernador Bories. Entonces andaban, estos barcos aquí están en Bahía La Águila, pero también los podemos ver que posteriormente andan transitando juntos. Entonces mientras uno se dedica a cazar, el otro va afaenando el animal. Y vemos que, como les señalaba anteriormente, hay una presencia antártica, pues la Sociedad Ballenera de Magallanes logra instalarse en Isla Decepción y allí izan por primera vez la bandera chilena en territorio antártica, lo cual incluso es considerado como un argumento que tiene Chile, que sostiene para reclamar soberanía en continente antártico. Aquí vemos en la fotografía el buque Gobernador Bories en Caleta Balleneros en 1908. Y aquí podemos ver la bahía donde en realidad había más buques, pues era una estación que estaba aprovisionada con carbón y con algunos productos que eran necesarios para la caza en esta época. Aquí vemos una fotografía del hito de conmemoración en donde se iza la bandera, en este caso chilena, y también está el detalle que están izando una bandera del Reino Unido. Pues como les señalo, era importante para este entonces eh, colocar la bandera, pues de cierta forma los balleneros en alguna época fueron considerados héroes debido a la labor que realizaban. Una labor bastante heroica en su momento, pero que hoy día, de acuerdo a nuestro punto de vista cultural, cazar ballenas está mal. Eh, Cosa de hacer un análisis, una retrospectiva histórica y vemos que los puntos de vista han ido cambiando, en donde antes cazar ballenas estaba bien, pero hoy día está mal. Pero, ¿qué pasó finalmente con esta sociedad? En 1913 ocurrió un incendio en la factoría de Bahía del Águila y se destruyeron galpones, máquinas y herramientas que se utilizaban para el afaenamiento y procesamiento de aceite de las ballenas. No habían seguros de por medio, por lo tanto fue una pérdida bastante importante
para la sociedad, y finalmente en 1916 se declaró cerrada la Sociedad Ballenera de Magallanes. Esto también considerando el contexto internacional en donde en Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, lo cual hizo que los mercados internacionales tuvieran un receso bastante importante. Pero por el otro lado, en las costas del Océano Pacífico, la cacería de ballenas continuó, se crearon y continuaron las industrias, en el caso de Chile, en Corral, por ejemplo, en donde se seguían cazando ballenas, y vemos que en la década del 30 nuevamente el capitán Andrensen intentó crear otra sociedad ballenera, pero no tuvo éxito. Incluso trajo un contingente de noruegos desde Noruega, y no logró tener éxito, pues tuvo problemas coyunturales con el gobierno, con otras empresas, pero esa información la pueden encontrar en un artículo muy interesante que escribió Daniel Quirós en conjunto con Gabriel Carreño, El último sueño del capitán Adolphus Andrensen, La caza de ballenas en aguas magallánicas, 1933-1935, que está publicado en la revista Magallania. Allí pueden buscar en Google y pueden leer este artículo. En conjunto también con todo lo escrito por el investigador Daniel Quirós, que a mi parecer ha sido un aporte realmente importante para nuestra historia, para la historia de la caza de ballenas, pues ha desarrollado bastantes investigaciones vinculadas a la caza de ballenas. Actualmente queda alguno que otro vestigio de esta ballenera en Bahía del Águila, como tanto en la superficie como en la parte subacuática, donde podemos ver en la fotografía restos de ballena, y vemos que ya cesó la caza de ballenas en todo el planeta prácticamente. Bueno, finalmente el capitán Adolfo Andrensen falleció el 11 de enero de 1940, en donde podemos decir que vivió sus últimos días en la pobreza debido a todo el esfuerzo que hizo al invertir en la industria de caza de ballenas que les señalé anteriormente, y por ende fue sepultado aquí en Punta Arenas. Pero para 1949 se aprobó en sesión municipal realizar un reconocimiento eh, y cambiarlo de tumba donde se encontraban sus restos, y en conjunto con la Liga Marítima, el municipio y la tercera zona naval, se realizó el traslado de sus restos a una nueva tumba que iba a estar emplazada en el centro del cementerio. Aquí podemos ver una fotografía donde se ve el alcalde Jorge Suitanich leyendo un discurso en donde se hace referencia a las aventuras de el capitán Andrensen, quien por cierto también dio pie al reclamo de soberanía antártica por parte del Estado chileno, al izar por primera vez la bandera de Chile en Isla Decepción. También se puede ver en la fotografía a Monseñor Boric. Vemos que esta tumba continúa hasta el día de hoy muy bien resguardada detrás de los icónicos cipreses de nuestro cementerio municipal, en una tumba que hace referencia a la vida de este marinero, que además contiene la siguiente placa, que dice así: al capitán Adolfo Andrensen, 1863-1940, que hizo flamear en la isla Decepción la bandera chilena en señal de soberanía, afianzando los derechos de Chile a la Antártica, prolongación histórica y geográfica de la República. Honor a su memoria. Punta Arenas, 1 de noviembre de 1949. En la década de los 70, los 80,
se hicieron estudios en el mundo para ver qué es lo que ocurría con las ballenas, porque se estaba observando de que el número de cetáceos estaba disminuyendo. Por ende, el 23 de julio de 1982, la Comisión Ballenera Internacional votó a favor del establecimiento de una moratoria o pausa en la caza comercial de todas las especies de ballena, que entraría en vigor recién en 1986. Chile firmó en 1983. Para el año 2008 aparecen eh, tres aspectos jurídicos muy importantes para hacer mención respecto a la caza de ballenas en mares chilenos, en mar chileno, perdón. El primero es el decreto número 230 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que declara a todas las especies de cetáceos como monumento nacional. Por ende, entran a ser protegidos por la Ley de Monumentos. Además, el decreto número 179 de la Subsecretaría de Pesca, que prohíbe en forma permanente la captura y retención de los cetáceos vivos en las aguas de jurisdicción nacional, de modo de proveer condiciones que favorezcan la conservación de ellas. Y finalmente la ley 20.293, que del 25 de octubre del 2008, que declara a las aguas jurisdiccionales chilenas como zona libre de caza de cetáceos. Qué hermosa fotografía, qué belleza de animal. Todas estas fotografías hermosas las pueden encontrar en el libro Cetáceos y Hombres, de Juan Capella y Jorge Guimond, que también la pueden buscar en Google, pues a partir de las ediciones que está realizando la Municipalidad de Punta Arenas, a propósito de los 500 años del viaje de Magallanes, está este libro en formato digital y lo pueden descargar gratuitamente. Realmente recomendable si es que quieren ver fotografías de la belleza natural de nuestro territorio y maritorio. Pues bien, vamos llegando al final de nuestro recorrido. Volvemos a nuestra vitrina, en donde vemos algunos de los artilugios que se utilizaron en la caza de ballenas. Aquí vemos una fotografía del arpón que salía, otra punta de arpón, unas pinzas para sacar tronchas de carne, de grasa, y un par de fotografías que son parecidas a las que vimos, que hacen mención a esta pequeña historia, a este episodio. Patrimonio industrial, que hoy día es importante de considerar dentro de toda nuestra historia regional. Aquí les dejo la bibliografía de la cual pueden ustedes revisar, y les recomiendo también que pueden buscar en YouTube el siguiente video, Páginas de nuestra historia, la caza de ballenas, con la conducción del colega Dusan Martinovich, con la invitación especial de los investigadores Marcelo Mayorga y Miguel Cáceres, quienes en este video nos presentan antecedentes históricos en profundidad sobre la cacería de ballenas en estas aguas. Completamente también recomendable y ad hoc con esta presentación de recorrido virtual que tenemos para ustedes en el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido virtual. Les esperamos para el próximo domingo con otro objeto que es parte de nuestro museo y que en estos tiempos de cuarentena esperamos pueda también entregar una forma de entretención, una forma de conocimiento, de aprendizaje cultural sobre nuestra historia, nuestros patrimonios, nuestras identidades, y desde aquí les deseo lo mejor a ustedes y su familia. Muchas gracias y les esperamos el próximo domingo. Adiós.